Listo, buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de los jueves y vamos a continuar con nuestro taller de encuentros con Jesús, con la sesión de Jesús y una mujer con espíritu de enfermedad. ¿Ok? Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Que tú nos traes aquí, Señor, el día de hoy nos permites reunirnos nuevamente a estudiar tu palabra, a aprender más acerca de ti, de quién eres tú y de cuál es tu voluntad para nuestra vida. Te pedimos que nos des corazones humildes, que reconozcamos siempre que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos de tu sabiduría para que nuestras vidas sean transformadas, en vidas que te agraden, que te sirvan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, decíamos, la sesión de hoy es el encuentro de Jesús y una mujer con espíritu de enfermedad. Y la base bíblica la vemos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas 13, versículos 10 al 17, y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Esta versión trae ahí un subtítulo que se llama Jesús sana en el día de descanso. Y vamos a comenzar con el versículo 10. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días de la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día del descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Muy bien. Aquí empezamos a hablar en este pasaje del personaje con el que se encuentra Jesús, que es una mujer que tenía mucho tiempo enferma. ¿Sí? Algo que llama mucho la atención en este pasaje es que dice que estaba lisiada, o sea, que estaba enferma, su salud había sido afectada por causa de un espíritu maligno. Hay que considerarlo para más adelante. ¿Sí? Y también están los personajes del líder de la sinagoga y los detractores de Jesús, que dice ahí en el versículo 17 que sus palabras avergonzaron a sus enemigos. O sea, había líderes ahí, religiosos, que estaban ahí presentes, pero estaban en oposición a él. ¿Sí? Ahora, por qué el hecho de sanar a alguien se consideraba trabajo? Los líderes religiosos en aquel tiempo lo veían como trabajo porque era lo veían como parte de la profesión de un médico, ¿sí? Y estaba prohibido practicar medicina en el día de reposo, ¿sí? El principal de la sinagoga, el responsable de esa reunión, de ese día, ¿sí? Él no vio más allá de la ley. Él no pudo ver con los ojos que Jesús estaba viendo a esta mujer necesitada, ¿sí? Jesús los avergonzó al líder de la sinagoga y a los que estaban ahí, ¿sí? Al señalar su hipocresía. De hecho, les dijo directamente hipócritas, ¿sí? Porque les estaba reclamando, o sea, ustedes pueden desatar su ganado, cuidar de él, llevarlo a tomar agua, pero se niegan a regocijarse cuando se libera a una mujer del- de, de una vida que estaba bajo el poder de Satanás.
Y aquí lo dice muy claro. Dice que estaba lisiada a causa del espíritu maligno y que había estado encorvada durante 18 años. ¿Sí? Entonces, era algo que ellos estaban perdiendo de vista. ¿Sí? Entonces, ellos estaban muy preocupados por cumplir las reglas religiosas, las leyes, ¿sí? Pero no sabían cómo expresar el amor propio. No entendían que las leyes estaban diseñadas para eso, ¿sí? Para que luego tú pudieras, al cumplirlas, pudieras amar a las personas como Dios te ama a ti. ¿Sí? Entonces los fariseos ocultaron, tras su juego de leyes, estaban, o sea, querían ocultar o evitar las obligaciones de practicar el amor, ¿sí? Al prójimo. Y también nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos usar la letra de la ley para evadir nuestra obligación de cuidar de otros, ¿sí? De amar a otros, de ayudar a otros. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, pues yo doy el diezmo con regularidad y cada semana yo participo de esa ley, de esa regla, ¿verdad? Digamos que no es una ley para el Nuevo Testamento, pero sí es una costumbre para el cristiano el ofrendar. Y alguien puede decir, no, si yo ofrendo con regularidad, ¿sí? Pero luego tengo a mi vecino en necesidad y no lo ayudo. Ahí no cuadra, ¿verdad? Hay algo que está mal. Porque ahí si yo tengo esa actitud sostenida, ¿verdad? A lo mejor un día no tengo oportunidad de ayudarle, bueno, pues no está mal. Pero si yo creo que por ofrendar en la iglesia, yo ya cumplí mis obligaciones delante de Dios y volteo a mi alrededor e ignoro las necesidades de las personas, ahí estoy mal. Sí. Y era lo que le estaba pasando al líder de la sinagoga y a estos líderes que estaban ahí con él. La necesidad de la gente es más importante que las leyes religiosas, en este sentido, ¿verdad? Dediquemos tiempo para ayudar a las personas con amor, aunque a veces esto nos vaya a costar tiempo, dinero o esfuerzo. De hecho, incluso en esos momentos es cuando toma más valor, porque yo estoy sacrificando de lo que tengo para ayudar a alguien que necesita más que yo, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos que hablar acerca de la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad es algo común en un mundo caído como en el que nos encontramos actualmente. ¿Sí? Las causas son muy variadas. Hoy tenemos problemas de mala alimentación, desnutrición o nutrición inadecuada, ¿sí? Contacto con fuentes, virus, otras bacterias, fuentes de infección, falta de defensa, malos hábitos de sueño, de ejercicio, ¿sí? Y a veces también incluso el ataque de Satanás. Porque aquí en este pasaje se lee claramente que Satanás, bajo ciertas circunstancias, puede afectar tu salud. Y aquí es donde se toma relevancia el hecho de estar bien delante de Dios. Porque si yo soy un hijo de Dios y yo camino en su voluntad y estoy en comunión con Él, Satanás no me puede tocar. Pero si yo me salgo de la protección de Dios, ahí, y si yo le doy, incluso abro puertas para que demonios entren a mi vida, ¿sí? Ahí sí me expongo, ¿verdad? Ahí sí me expongo a que sea afectada mi salud a causa de eso. Tenemos que tomarlo en cuenta. La Biblia lo enseña muy claramente. Sí hay enfermedades a causa de los espíritus malignos. Entonces, eh, ahora, sin importar la causa inmediata de la enfermedad que podamos sufrir, sí podemos ubicar como su fuente original es el pecado y a Satanás. Satanás sí está detrás de todas las enfermedades, digamos que al menos como fuente de todo lo malo, ¿sí? Sin embargo, no todas las enfermedades que yo sufro son por espíritus malignos, ¿verdad? Sí son por el efecto del pecado todas, pero no necesariamente todas son por efecto de un espíritu maligno. Pero sí existe ese caso. ¿Por qué todo proviene del diablo? Porque de él proviene todo pecado y todo efecto del pecado en nuestras vidas. Es lo que se traduce como la corrupción
nuestros cuerpos, ¿verdad? Ahora, la buena nueva es que Jesús es más poderoso que cualquier demonio o cualquier enfermedad. ¿Sí? Muchas veces Él nos da sanidad física. Y cuando vuelva, Él pondrá fin a toda la enfermedad, lesión o impedimento físico. Vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tomar como quiera en cuenta. Y también este pasaje nos da la esperanza de que si nosotros o alguien cercano o alguien en la calle sufre alguna enfermedad de ese tipo, podemos orar por ella y Dios puede sanarla de esta forma, milagrosamente. Y suceden esos milagros. O sea, ¿por qué debemos de creer que sí suceden? Porque sabemos que Dios es todopoderoso y lo puede hacer sin ningún problema. Sí. No siempre va a ser esa su voluntad de hacerlo milagrosamente, pero nosotros sí deberíamos de tener la fe y la confianza de que Él lo puede hacer. Imaginemos la aflicción de la mujer a la que Satanás ató por 18 años, imagínense, 18 años, muchísimo tiempo. Sin embargo, fíjense, estaba afligida, definitivamente. Cuando tú tienes una lesión de ese tipo, imagínate caminar encorvado. Cuando aquí dice encorvado, no es así como que tiene cierta molestia en el cuello. No, no, no. Estaba totalmente encorvada. Sin embargo, ella fielmente asistía a la sinagoga y adoraba a Dios. ¿Sí? O sea, ella mostraba su fe en eso. ¿Sí? Entonces, como Abraham, ella tenía fe para creer que Dios podía hacer lo imposible. Fíjense en el libro de Romanos, capítulo 4, Romanos 4, versículos 19 al 25. Dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Versículo 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Ya? Jesús la sanó en el día de reposo, ¿verdad? Para imprimir en el corazón de la gente la verdadera libertad que solamente Él puede dar. ¿Qué sucedía aquí? Sí, el día de reposo era un día especial que tradicionalmente se usaba para dedicarle ese día a Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, la costumbre de los judíos era no trabajar ese día para dedicarlo a Dios, pero Jesús, vio en ese momento una oportunidad para mostrarle a las personas que a veces las necesidades, en este caso de los enfermos, pues superan nuestras tradiciones, ¿sí? Superan nuestras reglas, ¿sí? Y por eso quiso dar esta enseñanza a Jesús, poniendo ese ejemplo, ¿sí? Los líderes religiosos judíos habían encadenado a la gente con tantas reglas y regulaciones que la gente estaba agobiada con cargas, así como esta mujer estaba agobiada con su aflicción. Y el dirigente de la sinagoga era un hipócrita, porque Jesús se lo dijo, tú estás dispuesto a rescatar a tus animales, a tu ganado, pero no estás dispuesto a auxiliar a un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y eso habla de cuál era el corazón de los líderes. Ellos ahí no mostraron estar preocupados por la necesidad específicamente de esta mujer, que tenía 18 años enferma y muy probablemente 18 años asistiendo a la reunión. Y nunca nadie se había preocupado. Tanto no se preocuparon que no se alegraron con ella cuando fue sanada. Se preocuparon más por la regla.
Y eso pues puede ser, no puede ser, es muy necio a los ojos de Dios. Entonces, que esto no nos pase a nosotros, que cuando vemos que algo sucede, que Dios obra en la vida de alguien, pero no lo hace a la forma en la que yo estoy acostumbrado, o tal vez en esa reunión eh, se reúnen y hacen actividades distintas a mi congregación, no desaprobar un ministerio, ¿sí? Donde Dios está obrando, evidentemente, solo porque hacen las cosas diferentes, ¿verdad? Porque eso sí lo tenemos en la actualidad. Así como una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, alguien estaba liberando, sanando enfermos, pero en tu nombre, pero le dijimos que no, que se detuviera. Jesús le dijo, les reclamó, o sea, no lo hagan. Si lo están haciendo con una buena motivación, si lo están haciendo en mi nombre, que lo hagan. Pero los discípulos estaban tomando una postura de, como no son de nosotros, o sea, no, compadre, no somos nosotros, es Cristo. Y Cristo va a obrar a través de... No es de nuestro grupo. Así es. Pues de hecho, yo he escuchado personas de congregaciones que dicen nuestro evangelio. ¿Por qué no están en nuestro evangelio? Espérame, nomás hay un evangelio, es el de Cristo. Y abarca todo el mundo, todo el que crea la verdad de la Biblia está unido en un solo cuerpo. No hay con que los de Pablo, los de Silas, no hay preferencia, no hay ese tipo de segregación dentro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a darle el repaso al pasaje con estas preguntas. Al inicio de este pasaje, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué se encontraba haciendo? Estaba enseñando en la sinagoga. Ya, ¿sí? ¿Y qué tenía una mujer que estaba ahí? Estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Ok. ¿Qué hizo Jesús? Te lo voy a resumir. Llamó a la mujer, le habló, la tocó y la sanó. ¿Sí? ¿Y qué hizo esta mujer cuando fue sanada? ¿Cuál fue su respuesta, digamos? Ella alabó al Señor. Alababa a Dios. ¿Sí? Pero me llama la atención la expresión que se usa en el pasaje, dice, ¿Cómo alabó? ¿cómo alabó a Dios? O sea, definitivamente fue una manera extraordinaria, fue algo que llamó la atención, ¿verdad? Y esa es la actitud correcta que tenemos que tener cuando recibimos un milagro de Dios, pues darle inmediatamente gracias y toda la gloria a Él, no quedarnos solamente con el beneficio y como si fuera algo irrelevante, ¿no? Hay que reconocerle a Dios cuando obra en nuestras vidas. ¿Qué dijo el principal de la sinagoga al ver esto? Les reclamó a la multitud. Se indignó porque Jesús estaba sanando el día de descanso. Así es. Les dice la multitud, hay otros días, vengan otros días, no vengan el día de descanso. O sea, estaba dándole más prioridad a ese tema, ¿no? ¿Y cómo le respondió el Señor? ¿Cómo los llamó a los líderes? Hipócritas. ¿Sí? Ya les explica que ellos sí también hacían ciertas actividades de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los adversarios de Jesús, con sus enemigos, cuando oyeron la respuesta de Jesús? Se avergonzaron. Se avergonzaron, ¿verdad? ¿Y qué pasó con todo el pueblo que estaba ahí presente y que sí estaban como reconociendo el milagro de parte de Dios? Se alegraron al ver las cosas maravillosas que él hacía. ¿Sí? O sea, ellos sí tuvieron como esa compasión, sí pudieron alegrarse con la mujer que había sido sanada, porque si tú conoces a alguien que tiene muchos años con algún padecimiento, ¿verdad? Que realmente lo aflige, ¿verdad? Porque a veces hay padecimientos que vives con ellos y realmente no te la pasas tan mal, pero aquí definitivamente era algo que era una aflicción. Pues ellos sí tuvieron el corazón de alegrarse, Sí. porque estaban reconociendo que era Dios el que estaba obrando y no se preocuparon De que era día de por el día de descanso, no se preocuparon porque se rompiera de alguna forma esa regla. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Deben ser las leyes rígidas? Y vamos a leer Nehemías 9:13. Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías 9, versículo 13. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo,
les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Y aquí está hablando este pasaje de que Dios establece leyes justas y buenas, ¿sí? Que al ser justas no debieran ser un problema para nosotros el cumplirlas, ¿sí? O sea, Dios no te está diciendo que, que las leyes hay que violarlas, ¿sí? O que las leyes hay que hacerlas a un lado. Simplemente está mostrando aquí, volviendo al pasaje de la mujer lisiada, está mostrando cómo Jesús quiere dar prioridad al sanar a una persona que estaba necesitada por muchos años sobre una regla que más que beneficiar en ese momento estaba siendo mal interpretada, ¿sí? Porque los líderes religiosos estaban interpretando como, aunque haya una persona necesitada, es más importante la regla. ¿Sí? Y en el momento en que él les dice, vengan otro día, Así es. está poniendo por encima. Así es, esa reglamentación. ¿Sí? Y entonces no es que la regla estuviera mal, sino que ellos estaban malinterpretando la regla y la intención de esa ley. Ahora, ¿qué debe prevalecer, la justicia o la ley? ¿Sí? Y vamos a ver el Salmo 94, versículos 12 al 15. Salmos 94, 12 al 15. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la procurarán. En el reino de Dios lo que debe prevalecer es la justicia. ¿Sí? Y de hecho la justicia de Dios un día se va a volver a establecer en toda la tierra. ¿Sí? Es aquí que el juicio volverá a basarse en la justicia. Y si dice que volverá a basarse, tendríamos que interpretar que hay un tiempo, y es el tiempo que estamos viviendo nosotros, en donde los juicios ya no son justos. ¿Sí? El hombre se ha encargado de torcer el sistema judicial y por eso lamentablemente vemos muchas personas que son condenadas en prisión o incluso ejecutadas en otros países de manera injusta. Porque se cumplen las leyes, pero no hay justicia en ese sistema, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón debe estar orientado hacia buscar que se haga la voluntad de Dios, que se haga la justicia de Dios, incluso a veces sobre reglas o sea, darle prioridad al establecer la justicia sobre cumplir una ley, porque las personas dicen eso, o sea, es que es legal, pero lo legal no lo hace bueno. Hay unas leyes, las de Nuremberg, que hablaban de, del trato que se les daba en Alemania a los judíos, ¿sí? Y eran leyes, estaban en un código oficial de un país, y eso no las hace buenas. Es legal, pero es injusto. Entonces, que no nos confundamos creyendo hoy que a veces si yo cumplo las leyes, estoy actuando justamente. No siempre es así. Hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el criterio que debe prevalecer al aplicar una ley? Y vamos a hablar de lo mismo. Dice, en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales,
será su ayudador. Así como ustedes han dicho, odien lo malo y amen lo bueno, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. ¿Sí? Y aquí está, fíjense cómo está hablando de, de la importancia que tiene que actuemos con justicia. Y dice aquí, conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Dice, quizás el Señor de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. O sea, actuar con justicia nos abre la puerta para recibir la compasión de Dios. ¿Sí? No nos olvidemos que lo que hacemos en esta vida tiene una consecuencia en la vida eterna, tiene una consecuencia futura. ¿Es la misericordia más que la ley y la justicia? Es otra pregunta. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. Sí, Mateo 23, si lo quieres leer, Mateo 23, versículos 23 y 24. En el micrófono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus familias mexicanas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Días ciegos, vuelan el agua para no tragar su trascendencia un mosquito, pero se tragan lentamente. Muy bien. Fíjense, aquí se resalta sobre, sobre el cumplimiento de ciertas reglas. Y aquí no estamos hablando de que los mandatos de Dios no sean importantes, no. Estamos hablando de la mala interpretación de las leyes, que luego se vuelven reglas de hombres, y que eso se ponga sobre la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Esto empata mucho con lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Porque los fariseos eran muy ordenados en el tema de diezmar, ¿sí? Cumplían con esa regla, pero olvidaban el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús aquí se los reclama en este pasaje. También lo vemos igual en otro pasaje en el libro de Mateo, versículos del 1 al 8. Mateo 12, perdóname. Mateo 12, versículos 1 al 8. Es la discusión acerca del día de descanso. Si lo quieres leer, Mateo 12, 1 al 8. El micrófono. Discusión acerca del día de descanso. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comerse. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley de cosechar granos en el día de descanso. ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David? Jesús les dijo: ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos. No habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificio, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Amén. Y aquí es lo mismo, es la misma actitud de los fariseos, ¿verdad? Donde van Jesús y sus discípulos
toda esa tarea que tenían de ir a predicar el evangelio a otras regiones, a otros pueblos, ¿sí? Iban caminando por un terreno sembrado, ¿verdad? Y como tenían hambre, tomaron de las espigas del grano, ¿sí? Pero era sábado, era día de descanso. Entonces los fariseos los ven y protestan y le quieren achacar que están cosechando. Así es, como un pecado, ¿verdad? Como que están rompiendo la regla. Y Jesús les recuerda un pasaje de las Escrituras en donde el rey David, ¿sí? Que tuvieron hambre, entraron a la casa de Dios y violaron la ley, y aquí dice, y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo estaban permitidos a los sacerdotes del templo, ¿sí? Entonces, eh, eh, ese es el mismo enfoque que le está dando Jesús. O sea, a ver, sí tenemos una regla, pero a veces hay situaciones en donde la naturaleza de esa regla se tiene que hacer a un lado porque hay una necesidad real, o sea, hay hijos de Dios que están necesitados de cumplir, de satisfacer. Sí, perdón, sí, hay hijos de Dios que están necesitados de satisfacer una necesidad, ¿sí? Y esa regla se vuelve menos importante. Sí, porque aquí dice que caminaban, pero no dice cuánto tiempo tenían caminando, o sea. Sí, no lo hicieron por antojo, era una necesidad, ¿sí? Igual el rey David y sus compañeros estaban seguramente en una campaña militar, ¿sí? Y pues tenían que satisfacer sus necesidades de alimentación, porque si no, pues no iban a poder pelear, ¿sí? Dice esta pregunta, ¿es el cumplimiento de la ley el amor? ¿O el amor es el cumplimiento de la ley de Dios? Vamos a ver qué dice Romanos 13, versículos 8 al 10. Se los leo. Dice el subtítulo, el amor cumple con los requisitos de Dios. Romanos 13, versículo 8. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Sí, entonces la respuesta es sí. ¿Sí? El amor es como la, la principal motivación que debemos tener si queremos cumplir con los mandatos de Dios. O dicho con otras palabras, si nosotros queremos cumplir la ley solamente en nuestras fuerzas, solamente porque queremos parecer más religiosos y nos olvidamos de amar a los demás, estamos equivocados. Y no vamos a poder lograrlo, porque nuestra motivación no sería la correcta. ¿Sí? Y en nuestras fuerzas, ¿están de acuerdo conmigo? Pues nosotros no, en nosotros no está el hacer el bien. ¿Sí? Dijo una frase de Juan Calvino que leí hoy, un cristiano de hace muchos años, siglos. Decía él, si ves lo malo en mí, ese soy yo. Y si ves lo bueno en mí, ese es Cristo. Entonces, más o menos es de lo que estamos hablando, sí. ¿Verdad? Entonces, que nuestro corazón no sea cumplir los mandamientos de Dios, los principios de Dios, las reglas de Dios, solo porque queremos aparentar ser buenos. Mejor tomemos estos pasajes y empecemos a actuar de esa forma, pero con la motivación de amar a los demás, de mostrar amor a Dios y de mostrar amor al prójimo. Y de esa forma todo fluye mucho más fácil. Y estaríamos dispuestos a hacer algunos sacrificios, porque ya sabemos que no lo hacemos
por nosotros, por nuestro bienestar, lo hacemos por el bienestar del otro. ¿Sí? Las personas que han entendido esto, les fluye las buenas obras porque están entendiendo por qué lo hacen, ¿sí? A quién quieren agradar, ¿sí? y a quién están demostrando amor. Vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Te conduces con amor en todo lo que haces? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice, y hagan todo con amor. Un solo versículo. Y hagan todo con amor. Y cuando la Biblia utiliza la palabra todo, se refiere a absolutamente todo lo que hagas. Tu motivación tiene que ser el amor. El amor a Dios, primeramente, ya te lo acabamos de decir, y el amor a mí mismo y al prójimo. ¿Sí? Otra pregunta personal para reflexión, no la tienes que responder, pero piensa en esto. ¿Es tu conducta digna de imitar? En el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo les dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y este debería ser como una meta parcial para nosotros, ¿sí? El decir, ojalá que un día mi vida pueda inspirar a los otros y que me vean como un imitador de Cristo, ¿sí? Es un reto, debemos aspirar a esto, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud. Otra pregunta, ¿tienes siempre disposición para ayudar a los demás? Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Y dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Y aquí está el apóstol Pablo dando instrucciones a Timoteo, ¿sí? de cómo debe ser un líder, un pastor en una congregación. Y aquí hay mucho que aprender, ¿sí? Porque fíjense en esta parte, dice, un siervo de Dios no debe andar peleando, primero que nada, ¿verdad? Y al revés, dice, no, tiene que ser bondadoso con todo, capaz de enseñarle y ser paciente con las personas difíciles. Y esto es una parte que a algunos de nosotros se nos puede complicar, ¿sí? Porque perdemos de vista cuál es la finalidad de una interacción. Hablando de este tipo de personas difíciles, a las cuales tú estás enseñando, ¿sí? Que Dios te pone en esa situación donde a veces estás en una conversación y quieres enseñarles algo, pues tenemos que voltear a ver el, el, la motivación final, que es que Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. La motivación no es ganar una discusión, no es ganar un argumento, no es demostrar que sabes más, no. La finalidad es que Dios les cambie el corazón y que aprendan la verdad y que crean. Dice, porque entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y es la misma actitud que tenía Cristo. En el pasaje Jesús tenía la esperanza de dar esa, y hablaba muy fuerte, que les llamó hipócritas, pero sí era la intención no solamente señalarlos a ellos, sino para que la audiencia también escuchara la enseñanza y también aprendieran la verdad, que también fueran libres. ¿Por qué? Porque si el líder de un lugar, ¿sí? de un centro religioso donde se estudia la Biblia, si el líder actúa de una forma, si el líder enseña ciertas cosas, las personas que asisten ahí se lo van a creer. Es la responsabilidad de un líder, de un maestro, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, bueno, voy a dar esta enseñanza, ¿para qué? Para que las personas, Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Ahora, muestras a Cristo
en tu hablar y en tu actuar. Y esto es un reto para todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. ¿Quieres leerlo? Primera de Pedro 1, Uno, versículo. 13 al 21. El subtítulo es Llamados a una vida santa. Así que piensen en claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate de ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en los últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Muy bien. Fíjense cómo el subtítulo del pasaje dice llamados a una vida santa. Y a veces es el concepto como que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la santidad que nosotros pudiéramos lograr en nuestras propias fuerzas, sino comparándonos con la santidad de Dios. Eso es lo que se espera de nosotros, que aspiremos a, a eso. Y me llama mucho la atención que dice aquí, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Luego dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Sí? Entonces, pongan toda su esperanza en la salvación que recibirán. ¿Sí? O sea, tomen en cuenta cuál va a ser el premio y la recompensa de cómo vamos a vivir. ¿Sí? No buscamos santidad para vernos bien. Buscamos santidad porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, hay consecuencias de nuestras vidas. Dice aquí, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Sí? Entonces, dice, dice, pero sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Entonces, este es el nivel que se espera de nosotros, el nivel de vida que se espera de nosotros. Es el testimonio que debemos estar buscando dar hacia los demás. Pero que lo hagamos con una motivación correcta, recordando que el premio que vamos a recibir es mucho más grande que los sacrificios que podemos hacer hoy. Tal vez el dejar de hacer ciertas cosas hoy puedan ser considerados por mí como un costo, pero el costo es muy mínimo comparado. O sea, a lo que yo renuncio en esta vida no debe tener ningún valor comparado con lo que yo voy a tener en la presencia de Dios. ¿Sí? Porque aquí no estamos hablando de cómo nos vamos a comportar para llevarnos bien. Eso sería relativamente fácil. ¿Sí? En un ambiente controlado es fácil, o al menos con ciertas personas. Pero no, aquí no estamos hablando de esa santidad ni de ser buenos, sino
estar alineados a la voluntad de Dios y hacer las cosas que como a Dios le agraden desde nuestro corazón, que es lo que Dios sí ve. Porque yo puedo ser muy bueno a los ojos de las personas, pero ustedes no ven mi corazón. Yo puedo estar haciendo cosas buenas por motivaciones incorrectas, y eso sí lo ve Dios. Aquí nos está hablando de ese nivel de santidad, que desde nuestro corazón estemos limpios delante de Él. Y dice aquí, en ese pasaje de Primera de Pedro, dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. ¿Sí? Entonces, el dejar atrás nuestra vida pasada, nuestros pecados pasados, va a ser una muestra de que vamos caminando hacia esta vida santa a la que somos llamados, ¿verdad? Y muy bien, para concluir, aquí vamos a recordar en el pasaje que el principal de la sinagoga conocía la regla, pero el Señor sabía cómo aplicar la excepción a la regla correctamente. ¿Por qué se habría de aliviar? ¿Por qué no se habría de aliviar de su dolor a esta mujer en el día de reposo si la ley instituía lo necesario para que los animales no pasaran sed? ¿Sí? Había excepciones a la regla. Jesús no se limitó a sugerir que la curación fuese lícita, más bien afirmó que era obligatoria. No seamos legalistas, sino misericordiosos. Eso es lo que espera Dios. Jesús no estaba condenando las leyes para nada, sino que estaba mostrando que un corazón compasivo es aceptable a los ojos de Dios muy por encima de una actitud de religiosidad que solo busca guardar las apariencias delante de las personas. Lo voy a repetir. Jesús no estaba condenando las leyes, sino que les estaba mostrando que un corazón compasivo es aceptable a los ojos de Dios muy por encima de una actitud de religiosidad que solo busca guardar las apariencias delante de las personas. Era lo que estaba pasando en este pasaje. Es lo que sucedió ahí. No seamos como los líderes religiosos que anteponen sus propios intereses a los intereses de los más necesitados. Si queremos agradar a Dios, debemos estar dispuestos a demostrar amor en toda circunstancia y sobre todo cuando haya personas que necesiten de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Y esa es la actitud que debemos mantener. Estar siempre dispuestos a demostrar amor en todas circunstancias. Y sobre todo cuando hay personas que están necesitadas enfrente de nosotros. Y con esto concluimos nuestra sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.